Las señales del camino, una nueva novela del Camino de Santiago de Manuel Alejandro González Flores, Alex Camino, que lo tenemos aquí. Muchas gracias por recibirnos. A ti. A todos nosotros, bienvenidos al canal YouTube de Xur de Morán. El YouTube, el blog, el Facebook, y todo en uno. El X, el Y y el Z. El 3 en 1 del camino. Y vamos a traer materiales porque hace 6 meses de tu última novela, Covadonga, y ya tenemos aquí otro éxito editorial. Otro éxito. Otro éxito. Sí, Las señales del camino. Este libro es mi particular homenaje a la figura de don Elías Baliña San Pedro, con todos los respetos hacia él. Y yo no soy en absoluto conocedor de todo lo que él hizo. Es una figura, para mí, hasta cierto punto, desconocida, ¿no? Hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo de él. Por eso, ya desde el principio, pido perdón si alguno se puede decir es que esto no, él no actuaba así. Bueno, es mi particular visión, con todo el respeto hacia este hombre. Porque yo creo que verdaderamente, gracias a él, estamos todos aquí, en el mundo del camino. Porque él fue el verdadero propulsor de que se volvieran a andar los caminos, no solo señalizándolo, sino haciendo promoción, hablando con instituciones, creando asociaciones, moviendo a mucha gente en aquella época, cuando aquello era una utopía, y gracias a él estamos aquí. Pues muchas veces yo creo que no son suficientes todos los homenajes que se le pueden hacer a este hombre. Y aquí tienes un homenaje bonito de un peregrino que no lo conoció personalmente, pero fue de los agraciados. Eso es. De los muchos agraciados con su idea de pintar de amarillo, con flechas amarillas, al principio el camino francés. Sí, y luego ya todos los demás. Parroquio do Cebreiro, lo podemos recordar un poco porque no todo el mundo lo conoce y ahora hay cientos, miles, decenas de miles de peregrinos y hablan de millones para el 2026, sí, 2027, sí. Pero hay que ir un poco también a cómo empezó todo, ¿no? Pues claro. Y había ya alguna pequeña investigación, siempre se habló un poco del camino, los caminos de Santiago, y Elías Baliña pasó de la teoría a la práctica también, pintura amarilla y a marcar. Eso es, y a crear una red de infraestructura para que el peregrino no se perdiera en el camino y para que fuera más fácil la peregrinación. Y que en aquella época era, ya te digo, una utopía porque prácticamente no pasaban peregrinos por allí. En los años 70, 80, por allí no pasaban a lo mejor un par de peregrinos al año, igual. Yo me acuerdo de un libro de Mondoñedo, ¿cómo se llama, hombre? Que no me acuerdo. Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro, un libro muy bueno de él que se llama Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, que fue con un fotógrafo allá al Cebreiro, precisamente, en el año 65, y una mujer le dijo: ¿pero ustedes quiénes son? ¿Qué son? ¿De la prensa? ¿Sabes? Porque vio hacer fotos a Álvaro Cunqueiro y dijo: no, somos peregrinos. Y dijo la mujer: ¡ah, qué bien! El año pasado pasó uno. Como una anécdota. O sea, que te puedes imaginar cómo estaba el camino. Era pura arqueología en aquella época. Y claro, este hombre abrió las puertas a que todo el mundo pudiera caminarlo sin perderse, que ya era mucho, y creando infraestructura en cuanto a hablar con asociaciones, con ayuntamientos para crear albergues, centros de acogida. Y lo que conocemos hoy por el camino no es más, esto que conocemos hoy, esta mega multinacional, los cimientos fueron eso. Y convencía a la gente, estudiosos y entusiastas, exactamente, para hacer un primer, no sé si hacer germen asociativo en torno al camino, porque esto no nació de la noche a la mañana, no nació de una reunión del Papa con los consejeros, ni con Fraga, ni nada. Eso fue el apoyo institucional ya empezando los 90, pero había mucho trabajo detrás. Hombre, la mayoría del trabajo la hizo este hombre yo creo con la asociación de Estella, que creo que fue muy importante en este asunto también, asociaciones que crearía él también en Galicia. Ya te digo que yo tampoco soy muy ducho en la historia. Hubo un congreso en Jaca, también, importante. Eso es. Que ahora el camino aragonés, que es una variante del francés, quedó como muy relegado respecto al de Roncesvalles. Por suerte o por desgracia, no sé yo cómo decirte, porque claro,
seguramente les vendría mucho mejor a ellos que pasaran muchísimo más peregrinos por allí, pero si estamos viendo lo que ha pasado en el camino francés con la afluencia que tiene, igual les viene mejor estar como están. Porque esta novela tuya, volvemos al camino francés. Además volvemos con unos protagonistas. Bueno, está el propio Elías Baliñas de protagonista, pero un poco ahí apareciendo en la bruma Eso de lo es. sobrenatural, Mandando que señales. se ve y no se ve. Pero tenemos a dos protagonistas que se encuentran en el camino en Ocebreiro. Pero bueno, sin hacer spoiler, o como tú quieras, explícanos un poco primero las señales del camino. ¿Señales Vale. qué? ¿Las flechas amarillas o qué? No precisamente, y también, porque las señales las hay físicas, que tú las ves, cualquiera las ve, como las flechas amarillas, pero hay señales que no se ven, que están ahí, están para todo el mundo, están para la gente que anda por el mundo sin hacer el camino. Lo que pasa es que cuando tú te metes en el camino, estás más abierto a verlas. Y son señales disfrazadas de casualidades, que no lo son, y son señales que manda el camino. A mí me ha pasado personalmente en muchas ocasiones, que tú dices, ay, qué casualidad, mira lo que me ha pasado aquí. Acabo de pensar en este hombre y mira, aparece aquí. O, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, te voy a poner una anécdota. Yo cuando abrí el albergue de Bodenaya, el primer año que lo abrí después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, y al acabar la temporada, yo abrí en junio, al acabar la temporada, llegaron las Navidades. Y sobre todo mi padre, mi familia, pero sobre todo mi padre era muy que en paz descanse, era muy dado a la familia, le encantaba pasar las Navidades en familia, y yo ese año quise pasarlas en el camino, las Navidades. Y él no lo comprendió, o sea, él le hubiera gustado que yo hubiera bajado a Madrid a verles, pero lo comprendió. Dijo, bueno, pues has estado trabajando mucho, venga, pues vale, pues ya está, pues vete al camino y tal. Lo que pasa es que yo me fui al camino con ese... no estoy haciendo muy bien aquello. Parece como que algo que empieza mal suele acabar mal. Exactamente. Y fíjate, ese año a mí me dio para todos los peregrinos que dejaron un mensaje en el libro de peregrinos del albergue de Bodenaya, o dejaban su email, por si pasaba yo por su ciudad, que les escribiera, o dejaron su teléfono, y a mí me dio, antes de irme al camino, pues mandarles un email a todos felicitándoles las Navidades, o un mensaje en el móvil, o una llamada telefónica a los que me habían mandado me he dejado el teléfono, ¿no? Entonces ya había un chaval de Canarias, me acordaba perfectamente de él, y le llamé un par de veces, pero no me lo cogía. Digo, bueno, pues ya está, no va a pasar. Yo me fui al camino, empecé la etapa, fui a Ribadeo con el coche y me dispuse a hacer el camino del norte. Y nada más salir de Ribadeo, todo eran señales del camino diciéndome que yo allí no debía estar. Me perdía sin tener por qué, veía gente haciendo cosas raras, unos medio robando un coche, esto es verídico, ¿eh? Hacía muchísimo frío, medio llovía, no había nadie, era como perdí el camino 2 veces, todo me estaba apuntando a que tenía que abandonar, a que yo no tenía que estar allí. Eso y el run de que joder, qué mal hijo soy, de que no, Sí, de que no voy a Madrid. empezando por eso, a veces son señales que percibes Claro. porque tienes algo adentro Por ya. eso te digo yo que no tú cuando encaja. vas al camino, como le das tantas vueltas a la cabeza, estás más receptivo a ver esas señales. Y de pronto me suena el teléfono. Y era el chico este de Canarias, que le había llamado 2 veces yo. Y nada, oye, mira, tengo una llamada perdida. Sí, mira, soy Alejandro, Albergue de Bodenaya. Hombre, ¿qué tal, Alejandro? Nada, era lo único para felicitarte las Navidades y tal, y agradecerte que hubieras elegido Bodenaya para quedarte y tal. Dice, muchas gracias y tal. Dice, pues me alegro mucho de tu llamada porque, pues mira, te cuento lo que me ha pasado. Se acaba de morir mi padre hace una semana. Dice, y no he cogido el móvil, lo tengo ahí apagado porque estoy muy triste y fíjate, me hubiera gustado estar con mi padre en estas Navidades y no puedo. Y nada, yo al final pues le di el pésame, estuvimos hablando un buen rato, colgué y dije yo, este chico quiere estar con su padre estas Navidades, pero no puede. Y yo puedo, pero no he querido.
Así que Alejandro, date media vuelta Ale Alejandro. ¿De vuelta? y a por el coche que te vas a Madrid. Y luego la Navidad estupenda, Claro, seguro claro, que claro. se alegraron cuando te vieron. No les dije nada, yo cogí el coche, me volví para Bodenet. Además, me volví, yo había andado ya 20 kilómetros, ¿eh? Y me volví otros 20 a por el coche, hice 40 kilómetros. Y la vuelta, paraba en autostop a ver si me llevaba alguien a Ribadeo, no me paró nadie. Y al final dije yo, esto es una penitencia que tengo que pagar. Y me volví andando hasta mi coche, me fui a Bodenet a dormir al día siguiente a Madrid. Te puedes imaginar el recibimiento. Pues ese tipo de señales son esas señales. ¿Y qué señales reciben los protagonistas en este caso? Ponlos ya en... Las señales las reciben de los que ellos primero piensan que es una persona que está enviando, que está pintando flechas para que no se pierdan o para, porque estamos hablando del camino en invierno, en el año 92, que está prácticamente sin señalizar y encima nevando, frío, y las señales las reciben en plan de flechas amarillas pintadas por una persona extraña, bajita, con gafas, con entradas, vestida de negro, como esos párrocos antiguos, ¿sabes? Que es Elías Baliña, evidentemente. Ahí empieza el libro. A la memoria de don Elías Baliña San Pedro, el hombre que, armado solo con fe, pintura amarilla y una convicción inquebrantable, devolvió la vida al camino cuando casi todos lo daban por muerto. Gracias por indicarnos el camino, no solo hacia Santiago, sino hacia nosotros mismos. Las señales del camino. Eso es. A mí me da mucha pena ir al Cebreiro y ver allí, tú sales de la iglesia y a la derecha hay una casa de piedra, que hoy es una tienda, un bar, al menos no recuerdo, y hay como una estatua de hojalata de un peregrino. Y detrás, una flecha amarilla, desgastada, es la primera flecha amarilla que se pintó en todo el camino. Ah, se conserva. Se conserva ahí todavía, pero se conserva, está abandonada de la mano de Sí, Dios. sí, bueno. Y no está tapada con un, por ejemplo, con un metacrilato, una plaquita que diga esta es la primera flecha. Algo así, ¿no? Algo. No hace falta hacer un gran No, altar no, ni algo, una nada, cámara. está abandonada detrás de una estatua de hojalata peregrino turística vendiéndote quesos del Cebreiro y abandonada. Y me da muchísima pena. Oye, pues seguimos hablando, volvemos a la novela, porque es parte de la novela de Elías Baliña, porque tú también te inspiraste, aunque no lo conociste, en libros, revistas que él publicaba. Eso es. Este libro, por ejemplo, es una guía que hizo él del Camino de Santiago, sí, de todo el camino francés, que se llama Caminos a Compostela. Y... Cuéntanos, la voy a acercar así de paso, los que somos actores y cámaras a la vez, miramos que esté todo grabando. Y este libro es una de las mayores, o la mayor joya que tengo yo de toda la colección que tengo de libros antiguos y de cosas del camino, porque es ese libro que creó él en el año 1971, y además ese libro está autografiado por él. Y es como, para mí es muchísimo más que el autógrafo de cualquier futbolista, actor, yo que sé, persona pública. Para mí eso es... ¿Y a qué no lo había dedicado? ¿Lo sabes? ¿Eh? ¿A qué no había dedicado? ¿A dos peregrinos que pasaban por la allí? La dedicatoria me parece que pone a Victoria y a Mari, puede ser. Mari, puede con ser. afecto desde el camino. Desde el Cebreiro. Desde el Cebreiro. Elías Baliña... no leo bien la fecha, pero bueno... En el año 71. La fecha sí, del 71. De la edición del libro, entonces. Sí, eso es. Años Santos, 1971. Voy con abundante material gráfico, fotográfico, textos, sí, y a la vez muy fácil de llevar, ¿no? Exactamente. El camino por tierras de Galicia, ahí acabamos de ver por ahí Astorga, Cruz de Ferro... En aquella época, te vuelvo a decir, era pura arqueología el camino, no se veía un peregrino y este hombre fue un visionario y creó todo lo que hoy conocemos como el Camino de Santiago. Y aquí tenemos pues las revistas. Él creó una revista también, exactamente, y estos son los facsímiles de las revistas. Porque hay que decir, yo recuerdo gente que había arrancado un poco en el principio de todo esto, que bueno, había asociaciones, entidades particulares que se molestaron en promocionar el camino, pero se acercaba los famosos fastos del 92, entonces Barcelona tenía las Olimpiadas, La Expo de Sevilla. La Expo de Sevilla. Yo estaba en la Mili.
Y entonces en Galicia, pues, ¿qué podríamos echar mano de algo de aquí, de allá? Y entonces salió el tema del camino, que ahí veo un trabajo previo de muchísimos años. Eso es. Y no en el 92, pero fue para el 93 el gran boom. Es verdad que, bueno, luego llegaron los apoyos institucionales, ¿no? La Xunta de Galicia, el Papa, y luego ya se juntaron las demás autonomías poco a poco. El Papa yo creo que llegó en el 92. Sí. Juan Pablo II. Sí. Y en el 93, al ser Año Santo, al ser Sacobeo, ya crearon, yo creo que ya crearon la marca Sacobeo, que al fin y al cabo es una marca, Sacobeo. Sí, que realmente es el Año Santo compostelano. Sacobeo es todo el fasto. Es como una marca que crearon Eso. ellos, pero que es Jacobeo en gallego. Sí. Sacobeo, pero lo que realmente, como se llama, es Año Santo compostelano, del año 93. Que recordemos, para el que no lo sepa, que es cuando el Día de Santiago cae en domingo. Que no es todos los años, es justo cuando el Día de Santiago cae en domingo. Entonces ahí se empezaron, ya ahí la Xunta de Galicia empezó a crear albergues de peregrinos y ya el verdadero boom del todo, ya vieron que había un filón ahí, yo creo, y dijeron, para el 99, que es el siguiente Año Santo compostelano, ya aquí esto tiene que ser ya, y ahí ya crearon toda la infraestructura de albergues de la Xunta de Galicia que conocemos hoy en día, o prácticamente toda. Sobre todo en el camino. Sí, en el 93 ya había también, dice el Primitivo, ya en Asturias había alguno, en Tineo, en varios sitios, pero muy poco. No. Y los que ya veníamos de montaña y era verano, pues sabíamos que había que dormir en bivac alguna vez. Claro. Y dormir en el pórtico de una iglesia, que ahora con la masificación estamos volviendo algunos a hacer eso. Que no lo hacíamos desde los 90 o 2000 y pico, ¿no? Eso es. Pues en aquella época, ya te digo, gracias a todo el trabajo que hizo Elías Baliña y las asociaciones que había en aquella época de Amigos del Camino de Santiago, pues se creó, a partir de esos cimientos, se fue creando todo lo que conocemos hoy en día por el camino. Aquí lo explicas muy bien en la contraportada. Además tienes aquí la nieve, que la nieve aparece también en gran parte del camino que tú recreas en esta novela. Exactamente. El mal tiempo, digamos. Claro, porque el Camino de Santiago nunca fue un camino de rosas, y cuanto más trabas te ponga el camino, más productivo va a ser para ti. Mejor sales de ellas. Exactamente. Por eso yo soy muy crítico. Yo soy una persona que considero que todo el mundo tiene que ganarse la vida con algo, ¿no? Pero todas estas empresas que hay de que te organizan el camino, que te dicen exactamente dónde tienes que dormir, dónde tienes que empezar la etapa y acabarla, dónde tienes que comer, dónde tienes que desayunar, dónde tienes que parar a tomar un pisco labis. No, lo que están haciendo con eso es quitándole al peregrino que cae en sus manos la oportunidad de que el camino le cambie la vida. Porque ese poder de transformación que tiene el camino es absolutamente brutal cuando una persona se echa al camino a lo que salga, a la aventura, a la sorpresa. Pero claro, si te lo dan todo hecho, pues es ahora casi un circuito turístico más. Ni más ni menos. No le quitan al camino esa oportunidad maravillosa de que te transforme la vida. José de la Riera, uno de los grandes pioneros, decía que era la última aventura en Europa en el siglo XXI. Totalmente. Porque te echabas al camino y te echabas a lo que salga. Tú no sabías dónde ibas a dormir, no sabías qué ibas a cenar, no sabías con quién te ibas a encontrar, si había albergue, si no. Tú te echabas al camino y así fuimos todos al principio. Ahora ya no. Ahora todo el mundo sabe que va a parar en ese albergue, que van a dar de cenar lentejas, que el hospitalero es un tío que era taxista en Madrid, que te despierta con el Ave María, ya le han quitado la sorpresa al camino, del todo, sobre todo las redes sociales, las infinidad de guías que hay, y ya para el remate es Y todo el mundo entiende, tienes que callar. Todo el mundo es entrenador de fútbol, todo el mundo es ministro, todo el mundo es consejero. Sí. Y esto que estamos hablando tú y yo, no se lo digas a la gente, porque enseguida te sacan la famosa frase: ¿quién eres tú para decirme cómo tengo que hacer yo el camino? Cada uno hace el camino como quiere. Yo lo hago en un autobús. ¿Y por qué soy menos peregrino que tú?
En avión, ¿por qué no? En avión. ¿Qué más da? Yo siempre he sido partidario, la Compostela, yo la Que quitaría, sí. 0 kilómetros. Sí, sí. Tú vas en tu coche a Santiago de Compostela a visitar la catedral, ¿qué quieres? ¿La Compostela? Pagas 10 euros o 15 o 20, lo que sea, y te la llevas para tu casa. O en PDF por internet. Eso Si es. el problema es un papel, al fin y al cabo, Eso no es. merece. Entonces la gente que fuera a hacer ese tramo maravilloso de camino que es de Sarria a Santiago, porque es maravilloso y es precioso, que fuera porque le apeteciera. Pues va a ir desde Sarria porque me gusta ese tramo, no porque te den el papelito dichoso. Voy a acercar un poco la foto de la contraportada porque es reveladora también. Así miro eso, que vaya todo en buena grabación. La flecha amarilla, las huellas de pies en la nevada y un camino que muchos dirían, uy, impracticable hoy en día. Pero ellos no. El año 92, antes del boom, y no había albergues ni había infraestructura, y los peregrinos eran bichos raros. Incluso el protagonista recibe una bronca un día cuando entra en un bar. Sí. Claro, todo eso te pasa en el camino, si eso te pasa. Uno de los protagonistas no sabe nada del camino, se encuentra el camino por casualidad, debido a su trabajo, y se encuentra con la otra protagonista que está haciendo el camino desde Roncesvalles. Por puro amor al conocimiento del camino y porque leyó un libro de León de Grellet, que es un belga, ella es belga también, y le entusiasma la cultura española, la literatura española, y leyó ese libro y dijo, voy a hacer el Camino de Santiago. Y entonces ellos dos se encuentran en el Cebreiro y continúan, gracias a las señales, continúan juntos hasta Santiago de Compostela. Lo que pase ahí... Él está un poco perdido, porque no sabe nada del camino y tiene ese encargo. Y a veces entiendo que los periodistas, esto o lo otro, pero es que los periodistas no es especialista en todos los temas de los que sabe. Claro, Por ejemplo, con los caminos muy bien, pero en un momento dado tuve que estar unos meses con obras públicas y claro. coges fuentes de aquí y a lo que sé, y al final te vas a datos. Te vas, como los periodistas, 500.000 peregrinos, 100.000, 20.000, datos para arriba, todo optimista. Pues me pasaba a mí, obras públicas, plazo de ejecución, presupuesto de 200.000... Claro, pues este hombre es un periodista al que le encargan le encargan un reportaje del Año Santo 93, Año Santo Compostela 93, y le encargan, oye, vete a hacer un reportaje y tráenos un reportaje del Camino de Santiago del Año Santo, que parece que se va moviendo esto, que ha venido el Papa y tal. Entonces él va a Sarria sin saber lo que es el camino, sin conocer absolutamente nada, a ver lo que se encuentra allí. Y se encuentra con algo que dice él, aquí hay algo más que un reportaje. Esto no merece aquí un reportaje turístico más, poner 4 cifras y 4 datos y con esto formo el reportaje. No, aquí hay un trasfondo, aquí hay algo más. Aquí hay una persona que ha trabajado muchísimo para que esto haya salido adelante. Claro, empieza a investigar, empieza a hablar con una persona, con otro, alguien que conocía a Elías Baliña, uno le lleva al Cebreiro, le deja allí por la tarde sin saber si hay una pensión o si hay nada para dormir, y ahí es donde se encuentra a María, la peregrina que llega allí. Porque a Sarria le hablan de Elías Baliña casi de casualidad, el jefe de estación. Claro, porque se baja del tren, hace frío, entra a tomar un café, habla con el camarero y dice, sí, pues mira, habla con el jefe de estación que creo que él conoce algo del camino y algo te podrá decir. Y él es el primero que le habla de Elías Baliña, de todo lo que hizo, y bueno, le da un consejo, que estaría bien que no hiciera un reportaje más en plan turístico para que se llene esto de turistas, que estaría bien que hiciera un reportaje en plan más... Y buscar cómo empezó todo, no ir directamente a las instituciones que dan su versión a partir de claro, del año 92, a partir de aquel mismo año. Eso es, no te metas en la catedral a hablar con el de Ana que te diga esto, no, habla con gente que ha conocido a este hombre. Pasa hoy en día, hace menos de una semana estuve leyendo un reportaje del Camino de Santiago en general y todo empezaba con una reunión en una consellería, Claro. No había ni Baliña, ni Junqueiro, ni nadie. ¿Quién mejor para hablar del camino que ellos, ¿no? Bueno, pues este hombre hace caso,
el jefe de estación luego le vuelve a ver en Sarre y le acerca al Cebreiro, y ahí ya se da cuenta de que aquí hay algo más. Esto no es... Y por casualidad, que no es casualidad, no son casualidades, son causalidades de la vida, pues comienza con intenciones de hacerle un reportaje a la peregrina, comienza a andar con ella, llegan a Triacastela y ahí él decide que se vuelve, que ya ha tenido suficiente del camino, que se vuelve para casa, que quiere hacerle el reportaje a ella le dice que no, que ella va a continuar la etapa hasta Samos, que si quiere le hace allí el reportaje, él dice que bueno. Unas fotos, una entrevista y para casa. Y para casa. Entonces él dice, vale, pues ya me lo pensaré y tal. Y es cuando habla con la mujer esta de la tienda de Triacastela y le monta un Cristo allí. Preguntándole si hay taxi o autobús aquí, y ella le monta un Cristo. Tenía un mal día. Sí, eso me pasó a mí. Esa es una anécdota que me pasó a mí. No la estaba preguntando yo por un autobús o por un taxi, pero la pregunté por algo, no me acuerdo el qué, y la mujer tenía un mal día. Y bueno, no me montó a mí un Cristo, montó un Cristo a la vida que llevaba ella. Empezó allí a despotricar de todo y tal. Yo cogí media vuelta, me fui, que es lo que hizo él. Y no le quedó más remedio que ir hasta Samos, andando. Y luego, por otras casualidades, que no lo son, no pudo ponerse en contacto con la editorial, con la redacción del periódico, y no le quedó más remedio que seguir caminando. Y luego ya se enganchó. Y ahí ya el camino ya le había cogido ya. ¿Tú te inspiraste en cosas que pasaron? ¿Te inspiraste en tu propia imaginación dejándola al vuelo de las cosas que pueden pasar en el camino? ¿Una mezcla de todo? A ver, es mezcla de todo. Siempre hay cosas que le pasan a uno que las pone aquí, ¿no? Como por ejemplo esta anécdota con esta mujer de la tienda, ¿no? Pero este libro realmente ha sido todo pura imaginación. El 95% es pura imaginación. Empecé a escribir algo de este personaje que me llamaba mucho la atención, de un periodista de aquella época, ¿no? Un periodista además provincial, de una revista de medio pelo, con un sueldo paupérrimo. Un mal ambiente de trabajo. Un mal ambiente de trabajo. Entonces, tipo detective privado de esto de los 80... Sí. ¿Sabes? Y empecé a escribir con él y fue saliendo todo rodado. Yo creo que ahí Elías Baliño me echó un cable ahí, mandándome señales para que saliera todo bien. La verdad es que ha salido muy bien. Además, yo creo que esta es una novela muy introspectiva, aunque te recreas algo en el paisaje, pero te recreas más en el paisaje introspectivo cercano de los dos protagonistas que se encuentran, y luego, pues... sobre todo el ambiente de las tabernas antiguas, ¿no? El olor a café, el olor a vino, el olor a aguardiente. A madera vieja. A sitio viejo. A sitio con solera. Que en los 90 todavía había algo, ahora prácticamente eso desapareció, es muy contado. Encontrar alguna taberna de esas, algún bar, tanto aquí como en Asturias, como en Galicia, Cantabria, País Vasco, ya es cada vez más difícil. Las hay, ¿eh? Hay tiendas bar, la tienda Chirre, que decimos en Asturias, pero la antigua con les madreñes colgando... Que igual vas a comprar unos tornillos, rosca chapa, que unas bragas, que un chorizo. Que te tomas una pinta vino o... Exactamente, eso, claro. O una copa de orujo. Eso antiguamente, eso lo recrea muy bien Álvaro Cunqueiro, en este libro que te digo yo. Entra en un bar, por ahí, por cerca de Samos tuvo que ser, con la típica bombilla colgando, que la giraban para que luciera cuando entraba alguien a la tienda, el suelo de tierra, la trastienda, todos esos sitios se han perdido ya, eso ya no existe. Y esos ambientes a mí me llaman muchísimo la atención. Sí, por ejemplo, en Mondoñedo en concreto, que menos reivindican mucho a Álvaro Cunqueiro como un pionero, ¿no? De los que metió en gana a los demás. Cada sitio tiene los suyos. Aquí en Asturias habla mucho de Juan Uría Río, el historiador, que hizo un libro con dos gallegos, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Vázquez de Parga, me parece que era, y otro que... Entonces, sí, bueno, eso pero luego el que un día cogió un bote de pintura, que podía ser una chifladura, porque eso se hacía algo en montaña. En alta montaña sí se marcaba flechas o algo. Pero ir a carreteras locales, porque todavía no se habían investigado todos los caminos. Empecé en Roncesvalles, en el año 80 y tantos, cuando Navarra y el País Vasco estaban todavía como estaban, cuando aparece la Guardia Civil
Eso nunca se comentará y se contará lo suficiente cómo fue arrancar así. Claro. Ir de Galicia hasta allá, la famosa anécdota de que le para la Guardia Civil. Claro, ¿qué está haciendo este tío? Tú imagínate, Preparando preparando una invasión, tal y como estaba Claro. toda esa zona. Por eso te digo que nunca se valorará Es que puede tener un disgusto gravísimo. Claro, nunca se valorará tanto el trabajo de este hombre y de todos sus discípulos, digamos, ¿no? Que estuvieron con él ayudándole y echándole una mano. Nunca se valorará tanto. Ahora nos pensamos que está, claro, el Camino de Santiago, nos pensamos que las flechas amarillas llevan ahí toda la vida y que todo se ha creado de la nada, nuestros maravillosos políticos han creado todo esto, mira qué bonito lo han dejado, cada vez más asfaltado, cada vez más eco-friendly, cada vez más guay, pero no, es que eso no es el camino, es que el camino no es eso, el camino que va para nada, no tiene nada que ver. Pero si subir al Everest, ya ves lo que es hoy en día, que hay una cola que ya te puede reír del Paseo de la Castellana, de las Ramblas de Barcelona, Sí. de la calle Uría de Oviedo o del Paseo del Muro de Gijón, por decir sitios comunes. No, pero es verdad, sí. Por eso yo muchas veces digo, joder, cuando den la credencial para que una persona nueva, que no ha estado nunca en contacto con el camino, no se puede dar la credencial así como el que da... como el que va a comprar unos yogures a una tienda, habría que dar una mínima charla de historia del camino, de lo que es la flecha amarilla, su historia, de lo que ha sido este hombre, de lo que es un hospitalero, de lo que es un albergue donativo, por ejemplo, porque mucha gente va allí y se encuentra con eso y ¿esto? Yo cuando abrí el albergue de Bodenaya, había mucha gente, en aquella época, claro, en aquella época había mucha gente que su primer camino era el primitivo y el primer albergue donativo era el de Bodenaya y se encontraban con algo que no habían visto jamás en la vida. Y a mí me llegaban a decir, porque tú que estás subvencionado por el ayuntamiento o por el Principado de Asturias, ¿no? Porque esto, ¿quién lo paga? Esto lo pago yo. Bueno, pero eso es general. Sí. Tú haces algo por tu afición y es porque estás subvencionado. Ojalá. Claro. Que además, la subvención bien hecha, tú tienes que ir con la factura, no de cualquier cosa, en un plazo. Y si se te pasa ese plazo, que te dan muy poco a veces... Yo hace muchos años que no estoy en asociacionismo. No era tan bonito, Sí. Entonces, claro, la gente deberían de dar una charla, una mínima charla de 15 minutos, marcando unas pautas de historia de las peregrinaciones del camino, para que la gente vaya un poco sabiendo de dónde se mete. Pero lo hay, en internet tienes 100.000 que puedes comparar, ¿no? Pero mira, no... Tú te metes en internet ahora mismo, una persona que quiera hacer el camino, busca, ¿qué es el camino? El camino, hacemos el camino, vale, Camino de Santiago. Le das y las primeras 20 entradas de Google son empresas que te lo hacen. Y claro, el peregrino novato ve eso y dice, pero si está todo organizado, ¡joder, maravilloso! Ya está, no tenemos que pensar nada. ¡Qué guay! Esta gente nos lo hace, además fíjate qué precios. Y se pierden la oportunidad de su vida. La oportunidad de su vida. La pierden totalmente. Pero es lo que hay, son los nuevos tiempos. ¿Quién somos nosotros para decir cómo tiene la gente que hacer el camino? Es una pena, pero... A ver, hay gente con necesidades especiales o tal que a lo mejor le venía bien, no digo que no, oye, hombre, cada por uno tiene que supuesto, comer. exactamente. Pero gran parte, sobre todo gente que hace algo de montaña, de senderismo, ¿te organizas tú? Puedo entender a mí gente que viene de muy lejos, que la cultura es muy diferente, que no sé lo que se va a encontrar, de China, de Corea, y aún así son los que a veces primero van a la aventura. Claro. En el año 99, que fue mi primer camino, había un montón de peregrinos en el Camino Franco. Yo hice desde Villafranca de Bierzo ese año. Y me tocó dormir en el suelo en muchos albergues, en Galicia, ¿vale? Ahora me acuerdo, en Gónzar, pasado por Tomarín, dormí en el suelo. En Pedrouzo también. Había un montón de gente. No había transporte de mochila. Y curiosamente no había epidemia de dolores de espalda. A nadie le dolía la espalda. Nos van a reñir. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora todo el mundo le duele la espalda, tiene un problema, la han operado, es que yo no he venido aquí a sufrir. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No hay esfuerzo, no hay búsqueda, no hay sorpresa. Y sin eso no hay camino. Hay decepción muchas veces. Claro que hay decepción, porque dices, joder, ¿esto? Pues claro, ¿cómo no va a haber decepción? Porque tú te esperas una cosa del camino que luego no es acorde a la realidad. Bueno, dicen que el camino te da no lo que tú quieres, sino lo que necesitas.
o no, o tampoco. A lo mejor no necesitas un esguince, pero es como la vida, es así. Que sí, no es al tampoco final, tan diferente. no, al final el camino siempre ha sido un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y ahora mismo en la sociedad, cuanto más cómodo sea todo y más en una tecla le das al botón y ya lo tienes aquí en casa, mucho mejor. ¿Para qué voy a la tienda del pueblo a por ello? Si doy un botón y mañana mismo está aquí, me lo trae un tío con una furgoneta aquí a la puerta. Tenemos que poner, como en las películas americanas y no americanas antiguamente, todos los personajes y sucesos de esta novela son imaginarios. Son imaginarios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pura coincidencia. ¿O no? Exactamente. ¿O no? También, bueno, hablamos de la famosa bronca en un bar, pero el resto de las situaciones de interacción con vecinos, sobre todo en aquella época que había todavía nada de peregrinación, no sabía casi lo que era, una leyenda prácticamente, Elías Baliña, y como tantas iniciativas que, bueno, a lo mejor quedan ahí en el tintero para siempre, ¿no? Pero sí se veía cierto cariño en muchos pueblos, en bares, tabernas, incluso se paran unos días sorpresas del camino. En una boda, están ahí como 2 o 3 días, por lo Claro, menos. pero eso es otra señal que le manda al protagonista, el camino, porque él acaba de dejar su trabajo y está dándole las vueltas a la cabeza en qué voy a dedicar mi vida ahora. Y ahí se le presenta una oportunidad, primero, de ayudar a unas personas que tienen un problema, haciendo él un trabajo que se le da bien, y el camino le está enseñando que a lo mejor se puede dedicar a eso. ¿Sabes? Y es otra señal del camino, que te vuelvo a decir, nos pensamos que son casualidades, pero no lo son. No lo son. No es casualidad que tú vayas a pasar justamente por ese momento, exactamente en ese instante en que se necesita alguien que tú haces bien ese trabajo. Spoiler, una boda que queda sin fotógrafo. Exactamente. Y él es periodista y se ve a hacer fotos. Y ellos pasan allí y escuchan que ha pasado algo y oyen a uno decir que ahora, a ver, qué faena, que no tienen fotógrafo y tal. Y decide parar allí y echar una mano a esa gente. Las sorpresas, por ejemplo, lo que no te da pie a hacerlo demasiado programado. Sabes dónde vas a dormir cada noche, pero, por ejemplo, llegas a Astorga. Uy, hay un museo del chocolate. Vamos a entrar. O a la casa Gaudí, o la catedral, o que te apeteció estar en la plaza más de lo... Sí, claro. Y bueno, pues en vez de dormir más adelante, pues a ver en Astorga cómo dormimos. Por eso... Claro. Grandes de Salim, el Museo Etnográfico. Ah, pues hay un museo que dicen que está bien, vamos a entrar. Toda la tarde. Pero eso ya no existe, Surde, eso ya no existe. La gente ahora ya no va al camino sin saber dónde va a dormir. ¡Qué locura! ¿Cómo no sabes dónde vas a dormir esta noche? Yo lo tengo todo programado y reservado todo. A mí me llegaron a decir, pero ¿cómo vas al camino sin credencial? Claro, por favor, estás loco. Dio la casualidad de Eres que un inconsciente. No iba a albergues públicos, ya iba yo a una pensión, o privado, o turístico, o tal, ya me arreglaba yo. Claro, pues ya la sacaría esa credencial donde me esa diese la sorpresa gana. del camino, la quitan, la borran del mapa, no hay sorpresa. Cero Un posibilidades. encuentro, una interacción Nada, con nada. vecinos, A lo con mejor otros peregrinos que Claro, a lo mejor entras al Museo del Chocolate y hay otro peregrino o peregrina allí viendo el museo que, por lo que sea, ese peregrino o esa peregrina es una persona muy importante o va a ser una persona muy importante en tu vida. Y si no entras allí, allí se va a quedar. Por ejemplo. Sí. Pero es que claro, como te dicen ahora dónde tienes que parar, el Museo del Chocolate no, olvídate. Aquí te estamos esperando con la furgoneta a la salida de Astorga, o sea, ¿entiendes? Con el pisco labis y no hables con nadie mejor, no vaya a ser que... Digo el chocolate porque ahí me está. inspiró esto, puede ser el romano también. Sí, puede ser cualquier... Pero no, es que hay cero posibilidades a la sorpresa, a la aventura, a la búsqueda, cero. Pues ellos van haciendo el camino, vamos a decir, enamorando, hay una historia de amor ahí. Claro, claro. No hay albergues todavía. No. Alguna pensión pequeñina y poco más. Sin calefacción. Y sin calefacción. Entonces se dan calor el uno al otro. Exactamente. Yo no sé si
porque luego no pones la escena de cama propiamente dicha. Ellos se acaban abrazados, desnudos a veces, debajo de la manta, y que se acarician y tal. Pero no y que al día siguiente amanecen ahí juntos, ¿no? Pero no sabemos si quedaron groguis del esfuerzo porque es caminar, es nieve, es lluvia, o las cosas del camino se quedan en el camino. Eso habría que preguntárselo. Eso habría que preguntárselo a ellos. Si hubo escenas XX, eso ya es cosa de ellos y... Eso para la versión que hagas para el extranjero. Exacto, eso es. Que no hay censura. Ay. Y no quiero hacer spoiler, pero bueno, es para... Hay que entrar en gana. A Santiago entra uno solo. No. ¿No? A Santiago al final no entra ninguno. No, tienes razón. Al final... Entran los dos, pero ahí pasa algo. Al final van a entrar los dos, uno decide no entrar, marcha... Por alguna razón que hay. Dejando a la otra persona que entre sola. Y luego se vuelven a reencontrar y esa persona se da cuenta de que no ha entrado nadie. Y entonces ya vuelven y entran los dos juntos. Donde lo dejaron. Exacto. Ahí hay unas escenas de disgusto, ¿no? Muy claro, hay un giro emocional casi inesperado, ¿no? Parece que va a acabar todo muy bonito y acaba bonito, pero por el medio hay una prueba más, una señal más que aparece. Exactamente. ¿En tu mente o fuera o dentro? Sí, muchas veces tú no estás seguro de las señales, de si esto es verdad o no, o estoy haciéndome unos castillos en el aire que no son ciertos y decides poner a la vida a prueba y que sea la vida la que te diga si es verdad o no. Y eso es lo que decide el protagonista. Y al final comen perdices, pero como que no repiten el camino. No repiten. Van a vivir a un pueblo del camino. Exactamente. Pero se quedan con aquella vivencia y están en contacto con peregrinos. Claro, porque ellos, yo creo que se dan cuenta de que aquel camino que hicieron es totalmente irrepetible. Y de que a lo mejor si lo vuelven a hacer, como decías tú antes, se llevan una decepción. Y deciden no volver a hacerlo. No, nos quedamos con esta experiencia, nos ha cambiado la vida a los dos, ha sido maravilloso. Que eso no es tu caso. No es mi caso. repito. Yo le pongo a prueba el camino ahí todo lo que puedo hasta que me diga, hasta aquí hemos llegado, Alejandro, venga, tira. Yo, leyendo la novela, sí veía las señales, pero veía más la historia de amor, ¿no? Porque me hace recordar cosas que más o menos a todo el mundo le pasaron, ¿no? Amores o amistades que están en el camino y a veces siguen o a veces no, a veces se quedan en el camino. Claro. Porque a veces, bueno, experiencias personales y de gente próxima, hay amores que triunfan y prosiguen, pero hay otros que es como que se quedan en el camino. Incluso, un caso de un amigo cercano del año 93, bueno, que coincidimos en el camino y bueno, hubo ahí destellos de amor importantes, con gente que nos encontramos en Fuensagrada, donde casi estábamos pensando por diversas razones dejar el camino. Pero, aquella noche hubo un encuentro, hubo muy buen rollo. Yo, por lo que fuese, decidí no seguir después del camino a conocer más a esa persona. Y mi amigo fue a conocer a la suya. Era diferente. Era ya el día a día, lo cotidiano. Ya tenían ahí sus novietes, y aquello quedó en el camino. De hecho, contactamos 20 años después. Hombre, ¿qué tal? Y ahí se quedó, ¿no? Nunca más hubo un contacto. Bueno, llamada de teléfono. Pero como muchas personas pasan por tu vida para quedarse para siempre, o para un mes, o para 3 años. Y no lo olvidas nunca, todo eso. Exactamente, claro que sí. Bueno, pues al final, en el camino pasa lo mismo que en la vida. La verdad que son libros cada vez con más sentimiento. Yo creo que cada vez las escenas las describes mejor. ¿Y la siguiente qué? ¿Tenemos más? Pues no lo sé, ahora igual sí, igual no lo sé. Tengo que dar una vuelta a todo. Personalmente, con estas novelas vuelves al camino que a ti te gustaba. No el de ahora, sino... Sí, a mí, yo echo mucho de menos aquel camino del año 99, por ejemplo, y ya estaba muy avanzado, iba a decir el estado de descomposición del camino.
Entiéndeme lo que te quiero decir, pero yo echo de menos aquella época y echo de menos los años 80, los años 90 y me gusta trasladarme a esa época, a imaginarme las tabernas aquellas, cómo se vivía, sin tanta tecnología y sin tanta sabiduría de todos y me gusta muchísimo. Yo siempre digo que el camino se vive 3 veces, que es cuando lo preparas, cuando lo caminas y cuando lo recuerdas. Y para mí esta es una cuarta vivencia del camino, es cuando me lo imagino. Y a mí me gusta imaginármelo pues en la época que a mí me gusta. Cuando escribes del camino y con textos y repasando, es como si lo hubieses hacer desde casa. Eso es, y me encanta, me lo paso muy bien, porque me imagino a los protagonistas allí, me imagino cómo era este monumento, o esta iglesia, o esta acogida, y me lo paso muy bien. Hay caminos actualmente, o tramos de camino, donde todavía, por no estar explotados, puedas encontrar cómo era un camino de Sí, los claro. años 90, sin ir más allá, o antes A ver, de 2010, Claro, sin ir más allá. claro, hay caminos que todavía no están masificados en cuanto a afluencia de peregrinos, ¿vale? Lo que pasa es que si hay un camino con alma, es el camino francés. Si hay un camino con restos arqueológicos de lo que fue el camino en el siglo XII, en el siglo XIII, XIV, es el camino francés. Claro que hay otros caminos que tú puedas vivir, yo lo he vivido, ¿no? Por ejemplo, en el tramo de la Vía Cúnich, en el tramo sobre todo en el de Castilla-León, que era un camino absolutamente vacío de todo. Yermas despobladas, Cuando pasé yo por allí, me encontré a muchas personas que se sorprendían de ver un peregrino. Incluso al principio del camino nos decían, os habéis equivocado, por aquí no es el camino va por allí, por Hospital de Órbigo. No, nosotros venimos a hacer la Vía Cúnich. Ah, sí, es verdad, que por aquí hubo un monje que vino, que no sé qué. Entonces yo ahí sí que sentí algo parecido, o muy parecido a lo que podía a lo mejor sentir un peregrino que hacía el camino francés en el año 80, por ejemplo. Entonces me quité esa espinita clavada que tenía yo, ¿no? Vivamente el francés, mucha gente hace el famoso salto. Llega a Logroño y hasta más allá de León no aparece. O sea, te saltas la meseta, Ya, pero que es fundamental. Pero bueno, queda tranquila. Es que es muy aburrido, es que... Mira, a mí del Camino de Santiago me gustan hasta los polígonos industriales. Sí, claro. Así de claro te lo digo. Y saltarse la meseta... Antes se saltaban de Burgos a León. Ahora ya no, ahora ya desde Logroño. Porque claro, ya puestos, ¿no? Es un sacrilegio. Porque encima es el camino, es el tramo de camino más bonito. Todo, el 80% del poder de transformación del camino está ahí, en la meseta. Si tú te quitas eso, es como decía Rosa Benet, no me acuerdo del apellido muy bien, una chica húngara, amante del camino, que dijo una frase que es pura realidad. Hacer los últimos 100 kilómetros del camino es como si tú vas a ver el Museo del Prado y ves la última sala del museo y la puerta de salida. Yo digo, sobre todo en todos los caminos, pero hay algunos más que otros. El primitivo, que te saltas la montaña llegando a Lugo. Bueno, cada uno hace lo que quiere con su vida. Solo faltaba. Sí, claro. Pero para mí es como ir al cine, ir donde están poniendo los créditos del final. Claro. La última escena y los créditos del final. Sí. Ya, bueno, pero ¿quiénes somos nosotros? Cada uno lo hace como quiere. Pues muy bien. Pues nada. Sí. ¿Quieres ir acabando comentando algo de tu libro, de tus libros? ¿Algo para los peregrinos de ahora, de antes, los que vendrán o los que ya no están o no vuelven? Para los peregrinos novatos, digamos, a esa persona que a lo mejor ve este vídeo y dice, coño, el camino, creo que es guapo, pues igual es que investiguen un poquito de la historia del camino, que sean valientes, que se pongan la mochila al hombro a lo que salga. Sé que es una locura hoy en día decir esto, pero que no reserven nada. Que el camino te lo va a dar todo, te va a decir cuando tienes que parar. Si hay un pueblo que llegas y está todo lleno, es por algo, porque no debías de parar allí. A lo mejor tenías que ir un poquito más adelante. Que no pasa nada por andar 5 kilómetros más hasta el siguiente albergue. Que investiguen, que de verdad que merece la pena hacer el Camino de Santiago a lo que salga, a la aventura.
y que no te lo den todo, que nadie te haga tu camino, el camino lo tienes que hacer tú, que nadie programe tu camino, que seas tú el que programe tu camino. Y que estemos todos atentos a las señales del camino, Exactamente. a las flechas amarillas y a las demás hay. señales. Eso es. Alex, un placer. Lo mismo. Muchísimas gracias. Hay que acabar el chocolate. Venga, Ya que hablamos del Museo de Astorga, prepara un café mientras yo voy aquí apagando. Perfecto. Pues nos despedimos momentáneamente, ¿eh? Enseguida más y mejor.